Pa y tú juegan, ¿acaso lo dejas ganar?, preguntó Shane, con desesperación. Nunca, sonrió su madre. Pareció relajarse. ¿Tu plan es seguir haciendo esto? ¿Mantenerlo en secreto para siempre?, preguntó su padre. Tal vez. Shane, su madre parecía muy triste. Su papá negó con la cabeza. Realmente no veo otra manera. Ojalá la hubiera. Lo sé, dijo Shane miserablemente. Lo sabemos, no es algo que podamos anunciar. Tengo que decir, dijo su padre, me sorprende lo tuyo, Ilya, siempre has tenido fama de ser, ya sabes, un mujeriego. No es falso, dijo Ilya. A Ilya le gustan las dos cosas, dijo Shane. Su madre se sorprendió. Sus padres intercambiaron una mirada de preocupación. Shane estaba a punto de cambiar de tema porque esto era demasiado incómodo. He estado con muchas mujeres, eso no es falso. Pero miró a Shane y este contuvo la respiración. Solo he estado enamorado de una persona. Y de repente Ilya se volvió muy borroso a través de los ojos de Shane. Shane se tragó las ganas de llorar y dijo, yo también, solo una persona. Muy bien, tenemos que tener un plan, dijo. Tenemos un problema, vamos a resolverlo. Shane miró a Ilya en aspecto desconcertado. Le dedicó una pequeña sonrisa. Ahora tienen a Yuna de su lado, y Shane no podía imaginar un mejor aliado. En primer lugar, dijo Yuna, ¿han hablado con Scott Hunter? Dijo el nombre como si le doliera físicamente hablar del hombre malvado que había robado el oro olímpico a su hijo querido. Sí, dijo Ilya, pero no sabe sobre nosotros. Le envió un correo electrónico, añadió Shane, solo para felicitarlo y decirle que era muy valiente. Yuna lo miró. Probablemente no podía ayudar, no con esta situación. Probablemente estaría muy confundido sobre nosotros, dijo Ilya. Les diré que cuando Scott besó a su novio, eso cambió algo dentro de mí. Fue enorme. Me hizo querer intentarlo. Me hizo querer ser más valiente y permitirme intentar ser feliz. Miró al suelo hasta que no pudo soportarlo más y luego miró a Ilya. Los ojos de Ilya eran más suaves de los que nunca había visto. Sí, dijo Ilya, a mí también. Shane se aclaró la garganta. Tenemos una idea. Les contó a sus padres el plan de Ottawa y Montreal que había dicho para Ilya la noche anterior. Eso, dijo su padre. Eso no está mal. ¿Dejarías Boston?, preguntó su madre asombrada. ¿Solo por Shane? Ilya no dudó. Sí, respondió. Ella frunció el ceño como si no pudiera creer que nada de esto fuera real. ¿Te molesta su falta de lealtad a su equipo? Bueno, dijo su madre, como si esa fuera una forma perfectamente razonable de reaccionar ante el hecho de que Gil estuviera tan locamente enamorado de su hijo, que estuviera dispuesto a poner toda su vida patas arriba. Shane se giró y miró a Ilya. Mi madre, por cierto, se preocupa demasiado por el hockey. Ilya resopló. Ahora sé de dónde lo sacaste. Shane estaba a punto de protestar, pero se acordó de sus padres y entonces cayó en la cuenta. Sus padres estaban aquí, con Ilya. El secreto había salido a la luz y todos hablaban de Shane e Ilya como una pareja. Y Shane se sintió de repente un poco mareado. Todo estaba sucediendo tan rápido, sus confesiones de amor, ser descubierto por sus padres y hacer planes para el futuro. Shane, era la voz de Ilya con preocupación. Shane sintió una mano en su hombro y entonces se dio cuenta de que tenía la cabeza entre las rodillas. ¿Estás bien? Shane inhaló y exhaló lentamente, manteniendo la cabeza baja. La mano de Ilya se dirigió a la rodilla de Shane mientras agachaba a su lado, buscando sus ojos. Shane. Estoy bien, dijo Shane débilmente. Solo estoy asustado, no te preocupes por mí. Ella le tomó las manos y le frotó el dorso con los pulgares de forma tranquilizadora. Estamos aquí, tu familia está aquí, y tu novio. Estamos todos aquí. Shane levantó ligeramente la cabeza. ¿Novio? Una palabra tan ridícula, una palabra tan ridícula y maravillosa. Ilya se encogió de hombros y sonrió. Era realmente una lástima que estuvieran en el salón de sus padres
y que sus padres estuvieran definitivamente mirándolos, porque Shane quería saltar al regazo de Ilya y besarlo. Dejaron la casa de los padres de Shane con la promesa de ir a cenar la noche siguiente. Ilya no estaba seguro de cómo se sentía Shane con todo lo que acababa de pasar, pero pensaba que había sido sorprendentemente bien. Shane estaba demasiado abrumado. Ni siquiera había encendido el motor. Estaba sentado en el asiento del conductor, con la frente apoyada en el volante. ¿Estás bien?, preguntó Ilya. No lo sé. Fue realmente raro. Bueno, ahora ya lo saben. Shane soltó un suspiro. Sí, deberíamos irnos a casa. Shane asintió contra el volante antes de sentarse y pulsar el botón de encendido. Cuando llegaron a la casa, ingresaron. Necesito un poco de aire, dijo, y salió al patio, dejando a Ilya solo en la casa. Afortunadamente, Ilya había preparado justo lo necesario para esta situación. Fue al congelador y sacó la botella de vodka que había guardado ahí el día que llegó. Era una botella de las buenas, e imposible de comprar fuera de Rusia. Agarró 2 vasos y los llevó junto con la botella al exterior. Quizás sea un buen momento para esto, dijo, levantando la botella. Shane lo miró. La última vez que bebí eso fue en Las Vegas. ¿Recuerdas? Sí, dijo Ilya, vertiendo cuidadosamente un par de centímetros en cada vaso. Pero nunca bebiste esto. Esto es especial. Le entregó a Shane uno de los vasos. Esto es fuerte, dijo Shane. Podría necesitar un poco de jugo de arándanos. Si mezclas esto con un zumo de arándanos, te ahogaré en el lago. Pero Shane, aparentemente incapaz de concentrarse en absoluto, ya estaba tomando un segundo sorbo. Este ha sido el día más raro de mi vida. Ilya quería decirle a Shane que este había sido uno de los mejores días de su vida. Había sido incómodo, seguro, pero también sentía que, si no lo había sido ya, sería bienvenido en la familia de Shane. Y eso no era poca cosa. De hecho, para Ilya, que apenas había sido bienvenido en su propia familia, era enorme. Quería decirle a Shane que lo más cerca que se sentía del hogar era cuando estaba con él. No importaba si era en una habitación de hotel o en el departamento de Ilya, o en ese extraño edificio escondido que Shane compró en Montreal, o aquí en la cabaña de Shane, donde fuera, se sentía el mismo cuando estaba con Shane. Había dejado Rusia, se sentía incómodo en Estados Unidos y había pasado toda su vida adulta a la deriva entre continentes y entre amantes. Pero ahora había sido atraído por este molesto canadiense y todo lo que sabía era que quería quedarse. Quería estar con Shane. Cuando terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.